tardes. Pueden tomar asiento si quieren un segundito. Quiero compartir un segundito, una palabra. Vamos a hablar un poquito de los diezmos, las ofrendas. Un segundo. Quiero compartir la palabra en 2 de Corintios 9, versículos 6 y 7, que dice esto. Y digo esto, dice el Señor: el que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que siembra con generosidad también con generosidad cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con obligación, porque Dios ama al dador alegre. Yo quiero que tomes tu diezmo, tu ofrenda ahí, en donde estás, que lo ponga en tu puño. Vamos a orar por eso. Son tiempos difíciles, tiempos donde cuesta trabajar, donde cuesta ganarse el mango, donde es difícil para todos llevar alimentos a casa y poder pagar nuestras deudas. Así que creemos que un dador alegre, alguien que da con alegría, es lo que Dios bendice, ¿sí? No estás obligado a dar nada que no lo des con alegría, ¿sí? Eso dice Dios. Dios no necesita el dinero, nosotros necesitamos de Dios. Esto es un acto de obediencia y nada más que eso, una adoración al Rey. Cerrá tu puño ahí. Si no tenés plata, cerrá tu puño igual. En señal, por fe, ¿sí? Por fe. Si estás con tu esposa o estás con alguien en tu familia, juntate para orar por tu economía. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, venimos a tu presencia, Señor, en este momento, para poder ofrendar, para poder diezmar, Señor, porque es lo que te agrada, porque es algo que tenemos que hacer de corazón, Señor, y con agrado, con gozo, dice tu palabra. Así que, Señor, de esa manera, con esa actitud en nuestro corazón, Señor, vamos a depositar nuestros diezmos y ofrendas, Señor, para que vos nos bendigas. No nos haga faltar nada, Padre. No nos haga faltar alimento, no nos haga faltar vestimenta, no nos haga faltar trabajo, Señor. No nos haga faltar nada, Señor, que vos puedas proveernos a nosotros, Señor. Así que te damos gloria al Rey por eso. En el nombre de Jesús, bendecimos este dinero, bendecimos estas ofrendas, Señor, que son para tu iglesia, que son, Señor, para que tu reino se extienda, y te damos gloria y honra por eso. En el nombre de Jesús, podés pasar a diezmar libremente y con gozo. Bueno, buenas tardes, iglesia. Bienvenido nuevamente a la casa del Padre. Es un gusto, un honor poder volver a estar reunidos como cuerpo, como familia, como muchas veces hemos hablado. Pero antes que nada te invito a que te puedas poner de pie para hacer una oración, ¿no? Vamos a orar ahora el Padre Nuestro, ¿no? Que dice así, te invito a que repitas, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Bueno, ahora sí te invito a que puedas tomar asiento. Gaspar te anda buscando para allá, Ana. Bueno, al nombre de esta prédica le pusimos la voluntad de Dios. Y se acepta, no se cuestiona, dice, ¿no? Y nos vamos a detener en sí en este versículo, ¿no? Que dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dice a mí, bueno, ¿no? Sobre todo cuando entendí esto de que hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra.
A mí me pasaba que muchas veces le pedía, Señor, para vivir así, antes de conocer a Cristo, ¿no? Obviamente, para vivir así, Señor, llévame, ¿no? O para pasar por esas situaciones, papá, Dios, llévame, no quiero vivir así, ¿no? Pero cuando conocí y entendí lo que es vivir la voluntad de Dios en el cielo, así traerla a la tierra, entendí que tenemos que vivir tenemos que bajar el cielo a la tierra, ¿no? Para vivir en paz, para vivir como se vive en la tierra. Y cómo se vive en el cielo, se vive haciendo la voluntad de Dios. Y a mí me simplificó la vida, sabiendo que yo tenía que seguir la voluntad del Padre. Cambió mi forma de pensar. Como yo les decía, yo pensaba, Señor, más vale para vivir así, llévame. Yo reconocía mi problema, mi alcoholismo, mi cosa, ¿no? Pero me costaba aceptar de que yo podía vivir bien. Fíjate lo que dice según la Real Academia Española, ¿no? Dice que según la Real, la capacidad humana para ¿qué significa la voluntad? Voluntad, ¿no? Dice capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Entonces concluimos que la voluntad de Dios es lo que Dios quiere, lo que Dios desea, así como lo que no quiere y no se desea, ¿no? ¿Alguna vez te preguntaste también si existe la voluntad de Dios? Yo sí me la pregunté, muchas veces. Y me preguntaba, ¿y cuál es la voluntad de Dios, no? Y bueno, yo te quiero compartir lo que a mí el Señor me mostraba, ¿no? Y fíjate lo que dice primera de Tesalonicenses del 5 al 18. Dice, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos que ser agradecidos en todo. Y vamos a decir, sí, bueno, agradecido en todo, sí, obvio. Lo que es una bendición, lo que te alegra, sí es fácil agradecerlo. Ahora, cuando tenemos un problema, como tenemos esto, ¿te sale agradecerle a Dios? Nos paramos ahí y decimos, Señor, pero ¿sabes por qué también le tenés que agradecer sobre lo malo? Porque Dios está ahí, al lado tuyo, cuidándote, protegiéndote. Porque te va a hacer pasar ese mal rato, pero sabes que tenés la compañía de Dios al lado tuyo. Pasamos a otro. Tengo varios versículos bíblicos, ¿no? Porque en realidad la voluntad de Dios está en la palabra, está en las escrituras. Y si queremos saber cuál es la voluntad de Dios, tenemos que referirnos a varios versículos. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino os transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá dice que no nos tenemos que conformar a este siglo, o sea, no nos tenemos que conformar a lo que hoy se vive en este mundo, en la tierra, en nuestro país, en nuestra ciudad. No nos podemos conformar. No tenemos que aceptar cosas que están fuera de la voluntad de Dios, porque si no nos contaminamos, ¿no? Dice que tenemos que transformarnos. ¿Y cómo nos transformamos? Pues pidiéndole al Espíritu Santo que esté con nosotros, que nos hable, que nos comunique, que nos transforme, que nos renueve, ¿no? Vamos a Lucas 22:42. Fíjate lo que dice. Padre, si quieres pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué momento para Jesús, ¿no? Cuando
sabiendo que iba a ser crucificado. Le dice: Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, le dice, sino la tuya. Jesús tenía miedo. Pero a su vez, ¿qué hizo? Reafirmó su misión, porque él tenía que cumplir la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era que él fuera crucificado. Porque sabemos que todo es voluntad de Dios. En Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis del pecado. La voluntad de Dios es que seamos santos. Y por supuesto, no hay mucho para acotar acá, apartándonos del pecado. No podemos vivir en el pecado porque nos apartamos de la voluntad de Dios. Fíjate Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando hacemos la voluntad de Dios se nos nota. Somos testimonios, somos carta leída. O sea, cuando estamos en la voluntad de Dios, se nota. No hay otra, ¿no? Tu cara cambia. El otro día escuchaba a Gaspar decir de un discípulo que pasaba por una adicción y conoce a Jesús, se lo presentan a Jesús, creo que con Marcelo lo discipulan, ¿no? Y el chico en una semana le cambió la cara, porque el Señor lo está sacando de esa adicción. Y somos carta leída, porque todo el mundo le pregunta: wow, qué cambios que tenés, ¿cómo estás hoy? Somos carta leída. Vamos a Hebreos 13:20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os hago acto, dice, en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo en él vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo muchas veces pensaba que no podía dejar el alcohol, que no podía porque no tenía fuerza, y muchas veces decía: bueno, ya está, qué sé yo, no puedo, no tengo fuerza, no tenía gozo, ¿no? Pero fíjate que dice que Dios te hace acto, ¿no? Te hace acto y se hace fuerte en vos para seguir su voluntad. Vamos a Juan 2:16, 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios pertenece para siempre. También no hay mucho más que agregar acá, ¿no? Con todo lo que te está diciendo. Que tenemos que salir de la vanagloria, de los deseos de los ojos, del pecado. Te vuelve a hablar de apartarte de todas esas, ¿no? En Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo aquello que creamos en el Hijo tendremos vida eterna, dice, en el día postrero. No hay mucho para agregar, o sea, pero son lo que Dios tiene para que uno siga su voluntad. En Lucas 6:46 dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todos decimos: queremos hacer la voluntad de Dios, queremos que el Señor accione, el Señor guíame los pasos. He visto unos cartelitos que anduvo circulando mucho por Facebook.
Señor, guíame en mis pasos. Ahora, tampoco hacemos nada para movernos nosotros, ¿no? Porque el Señor sí te va a ayudar, te va a acompañar en el camino. Ahora, si no nos activamos nosotros, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Efesios 5:17 dice: por tanto no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No seamos insensatos, ¿no? Sigamos la voluntad del Señor. Dice, la voluntad, dice, es obediencia, pero también te lleva a la obediencia o desobediencia, ¿no? La voluntad de Dios me lleva indefectiblemente a la obediencia o a la desobediencia, por cuanto yo elijo hacerla o no. Mirá, este es un claro ejemplo que está en Éxodo 4, 24 y 26, ¿no? Que habla de Moisés. Cuando Dios lo llama a Moisés y le dice que vaya a Egipto, ¿no? Dice, rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio tocó los pies, dice, de Moisés y le dijo, ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre se refirió a la circuncisión. Y dice que después de ese incidente el Señor lo dejó en paz. Según teólogos, me llamó la atención esto y lo había leído antes, dice que Moisés, al estar tanto tiempo en el desierto y tanto tiempo fuera de lo que era la voluntad de Dios, no se había olvidado de hacer la circuncisión en su hijo. Y se lo hace, generalmente se lo hacían la circuncisión según las leyes cuando cumplía 8 años. Y Dios lo estaba mandando a Moisés a Egipto a liberar a su pueblo. Pero ¿qué quería Dios? Que Moisés fuera respetando su voluntad, haciendo las cosas como las tenía que hacer. Y Moisés no había circuncidado a su hijo. Entonces se había apartado de lo que es la voluntad de Dios hasta ese momento, ¿no? Según las leyes había que circuncidar a los chicos a partir de los 8 años. Y Moisés, algunos dicen que por hacerle caso a la esposa, porque la esposa sabemos que no era hebrea y eso, ¿no? Entonces como que no había hecho la circuncisión del hijo. Ahora Dios lo quería así, yo te voy a mandar a liberar a mi pueblo, pero tenés que ir en orden, tenés que ir haciendo y cumpliendo mi voluntad. Y la voluntad del Señor era que fuera todo prolijo, todo como Él quiere que sea nuestras vidas, ¿no? Cómo nos manejemos. Seguimos con ejemplos, ¿no? De consecuencias y de obediencia o la desobediencia. Dice, vos y yo tenemos la libertad entre obedecer o desobedecer la palabra de Dios, y ambas tienen consecuencia, dice. La obediencia es hacer lo que nos pide, hacer sin variación, sin demora y sin reclamo. Fíjate lo que dice, sin variación, sin demora y sin reclamo. ¿Y dónde está la voluntad ahí? En el sí y en el amén. La voluntad del Señor hoy es que muchos tengamos que hacer culto a través de un aparatito donde nos están filmando. Es la voluntad del Señor. Y yo me estaba negando a hacer esa voluntad de Dios. Me costaba pararme frente a un aparato y tener que hablarle o hacerles un devocional. Y esto sobre la voluntad, yo venía siempre pensando, digo, la voluntad de Dios, y yo veía, y digo, bueno, pero no estoy haciendo lo que Dios quiere. Me estaba negando a pararme al frente de un teléfono para que me grabe y hacer una prédica, un devocional, ¿no?
está bien claro acá, dice, sin variación, sin demora y sin reclamo. ¿No? Dios te manda y te dice, tenés que hacer esto porque es mi voluntad, no dudes. No te demores. No hagas un reclamo, como hice yo, ¿no? Perdón, Señor. Dice, cuando una de estas cosas está ausente, entonces ya no podemos hablar de obediencia, sino de desobediencia. Cuando reclamamos, cuando si lo hacemos, si queremos hacer las cosas a nuestro gusto y todas esas cosas, entonces dice, una de estas cosas, ya no podemos hablar de obediencia, sino de desobediencia. No, es ya. El Señor te dice sí y el amén. Dice, otra cosa que nos impide que seamos útiles para Dios es el desánimo. No podemos estar pensando, si viene alguien y te dice, acompáñame a hablar a mi hermano que la está pasando mal, y vos decís, no, pará, ¿sabés qué? Vamos mañana, porque hoy ya es tarde. No tengamos desánimo, ya, el Señor quiere ya, y esa persona a la que vos tenés que ir a hablar, ya lo quiere también, porque ya tiene la necesidad. Si vos dejás para mañana y no sabemos qué puede pasar mañana, ¿no? ¿Qué pasa, dice, si desobedecemos a Dios? En lo que respecta, dice, a la salvación en Jesucristo, tendremos que atenernos a las consecuencias de estar eternamente separados de Él. Es más fácil hacer la voluntad del Señor que tener que apartar. Yo antes de conocerlo, mi vida era un infierno. Y cuando lo conocí, mi vida cambió. Y no pienso apartarme más del Señor. No pienso apartarme de su voluntad. Tenemos que ser obedientes. Dice, si a pesar de ser hijos de Dios, por haber aceptado a Cristo, desobedecemos a Dios, se presentarán consecuencias muy dolorosas. Perderemos nuestros galardones, nuestras chapas, ¿no? Y haremos miserable nuestra vida mientras vivamos en el mundo. Fíjate algunos ejemplos, ¿no?, de lo que es desánimo, ¿no? Dice que Elías, el profeta, estuvo en cierta ocasión desanimado a causa de desobediencia y pidió a Dios que le quitara la vida. Jonás, otro profeta, ¿no?, obedeció a Dios luego de haber desobedecido anteriormente, pero lo hizo no con la actitud correcta en el corazón, lo cual es en realidad desobediencia. Como consecuencia de esto, a la sombra, dice, de una calabaracera marchita, se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Todos sabemos lo que le pasó a Jonás, ¿no? Que el Señor lo mandaba a ir para allá y Jonás salía para el otro lado. Hasta que se tomó un barco Jonás pensando de que, bueno, me libro del Señor, lo agarró una tormenta, lo echaron al mar, se lo tragó una ballena y lo escupió donde el Señor lo tenía que mandar. La promesa, la voluntad del Señor se cumple. Nos guste o no nos guste a nosotros, ¿no? Para tener en cuenta, ¿no? Cuando sometemos a Dios a nuestra voluntad en obediencia y actuamos conforme a lo que Él ha establecido en su palabra, dice, tenemos a nuestra disposición millones de bendiciones, no solo para nosotros, sino también para nuestras familias. Dice, Dios desea que nosotros en la vida podamos disfrutar todas las bendiciones que Él promete en su palabra, pues es palabra de Dios, dice, que aún tiene vigencia
tu vida será bendita aunque estés rodeado de las personas de las cuales hablen de maldición. ¿No? Es voluntad del Señor. Por más que nosotros estemos rodeados de personas que por ahí no entiendan lo que uno les habla, pero la voluntad del Señor es que nosotros seamos salvos. Dice, ejemplos bíblicos como el de José, Daniel, Jeremías y otros, dice, muestran que la bendición, la protección, la provisión prometida por el Señor aún hoy se hacen realidad para todo aquel que se sujeta a la palabra del Señor. Amén. Y como para ir cerrando, ¿no? Dice, mirá lo que dice Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel que Dios le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le da haya confiado, más se le pedirá. Por ahí uno va a decir, wow, es todo unos retos, o es esto. Es palabra, es la palabra que está en la Biblia. A veces nos va a gustar, a veces no nos va a gustar lo que Dios tiene para decirnos, pero está escrito. Y es su voluntad que nosotros nos empecemos a manejar así. Y no es a modo de reto ni nada, porque obviamente primero la palabra es para mí, ¿no? Y tenemos que compartir lo que a mí el Señor me habla y yo compartirla con cada uno de ustedes. Y no es un reto, sino es que nos alineemos a la voluntad del Señor. Pero fíjate lo que dice, que esta Biblia no te lo pasé, perdona. En Primero de Reyes 2, 3 y 4. Y dice así, cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo, si tus descendientes viven como deben ser y me siguen fielmente con todo el corazón y con toda el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Amén. Tremenda palabra. ¿Quién no quiere estar en el trono de Israel? Cada uno de nosotros. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Seguir todo su mandato, obedecerle, hacer la voluntad de Dios. Yo quiero estar en ese trono. A veces no es fácil seguir la voluntad de Dios porque humanamente nosotros queremos hacer las cosas a nuestras maneras. Pero bueno, después también tenemos consecuencias por intentar hacer las cosas como a nosotros nos parece. Y es sencillo, hay que seguir la voluntad de Dios, de nuestro Padre. Y como consejo, consejo no, porque la palabra del Señor, no la que está ahí, te invito a que te alinees, a que sigas la voluntad de Dios. Yo no conocí otro camino anteriormente de conocer a Cristo. Para mí la cosa era, ya está, no se puede, ¿no? Entonces, como le decía primeramente, ¿no? Señor, para vivir así llevar. Al último ya, Señor, para estar con esta mujer, sacame de acá. ¿No? Porque nos acostumbramos a vivir mal, entonces ya no tenía importancia lo que si peleábamos, cosas, ya se nos había hecho una costumbre, un hábito vivir mal.
hasta que conocí a Dios. Y Dios me dijo, tengo una mejor vida para vos. Tengo algo mejor, algo superior. Tengo bendiciones para tu vida. Tengo promesas para tu vida, para vos y tus hijos y hasta tu cuarta generación. Dios tiene promesa para todos nosotros. Ahora, alineémonos a la voluntad de Dios. Alineémonos a seguir su camino. Y cuando le digamos, Señor, yo quiero seguirte, levantémonos. Movamos los pies, no sean como yo, que tuvo que pasar no sé cuánto tiempo para animarme a pararme al frente de una cámara. No, se puede, soy súper tímido, me cuesta, pero ¿sabes qué? Yo sé que en lo bueno y en las cosas malas, Dios está acá a mi lado, el Espíritu Santo de Dios está en mi vida, acompañándome, guiándome, aconsejándome, y está en la vida de cada uno de ustedes. Te invito a ponerte de pie para ir cerrando con nuestra oración, mientras puedas cerrar tu ojo para tener intimidad con el Señor, ¿no? Oramos. Dice: Padre amado, Señor, queremos traer al cielo a la tierra. Queremos vivirlo en el nombre de Jesús. Por eso te pedimos perdón por no hacer tu voluntad, por dudar de ella y por tener miedo de hacerla creyendo que es más fácil a la manera nuestra, Padre. Perdón, papá, por corrernos de tu camino. Perdón, Señor, por desenfocarnos, Señor, para enfocarnos en las cosas de la tierra. Perdón, papá, por el desánimo y la desobediencia, Señor. Pero ahora, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, el que vino al mundo para mostrarnos la obediencia, Señor. Pedimos perdón, Señor. Recibimos ese perdón, Señor, y delante de tu trono nos volvemos a vos, Padre amado. Fijamos nuestros ojos en vos, fijamos nuestro corazón en el tuyo, Señor, y decidimos hacer tu voluntad, Padre. Nos rendimos al Padre, nos rendimos al Hijo y nos sometemos al Espíritu Santo. Y así quedamos unidos a vos. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, quien clavó todos nuestros pecados, nuestras dolencias, Señor, en la cruz, Señor, y nos libró, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado, Señor. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Queremos hacer tu voluntad. Así que nada, acá estamos y vamos a cantar aleluya por cada cosa que nos esté sucediendo, Señor, que nos angustie, que nos estorbe, Señor. Cantamos aleluya para exaltar tu nombre y que tu voluntad se cumpla en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor. En el nombre de Jesús. De mis enemigos,
cualquier problema que tenga, diga canto